¿ya? Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son, tenemos distintos horarios, esto es un internacional. Gente de Chile son las 8 de la noche, gente o de la tarde. Personas que se conectan desde México son las 5 de la tarde. Y Jorge Gutiérrez, que nos acompaña desde España, Madrid. ¿O no, Jorge? ¿Estoy bien? Muy bien, sí, ¿De encantado Madrid? de Madrid, de Madrid. De Madrid son las 12 de la noche, así que Jorge está casi que madrugando para poder entregar este conocimiento, esta oportunidad de poder acompañarnos frente a esta problemática que hoy día nos reúne, como es la pornografía, y sobre todo generar una mayor conciencia, ayudarnos frente a esta dificultad que muchas veces no sabemos cómo reaccionar cuando vemos que nuestros hijos o hijas están consumiendo contenido de pornografía, sobre todo en edades que lamentablemente, como hoy día Jorge va a mostrar, comienza alrededor de los 9, 10 años y ya a los 11, lamentablemente en muchos casos se hace una práctica habitual. Jorge Gutiérrez nos acompaña. Él es parte del director ejecutivo de una organización líder en la generación de conciencia sobre el impacto que tiene la pornografía desde España. También está conmigo Mónica Nelson, quien va a canalizar las preguntas una vez que se acabe la conferencia de Jorge. En alrededor de 45, 50 minutos Jorge va a exponer, va a generar este conocimiento para poder ayudarnos a tener una mayor conciencia y después a través del chat, queridos papás, queridas mamás, jóvenes van a poder realizar sus preguntas. Acá pueden ver que ahí está el chat o también Q&A, preguntas y respuestas, para que Jorge, una vez finalizada su exposición, pueda preguntar, o sea, pueda responder todas las preguntas que ustedes tengan. Así que, sin más, les agradezco nuevamente por su compañía y los dejo con Jorge. Muchísimas gracias. Jorge, ahí te voy a poner para que todo el mundo pueda verte. Estás ahí con el pin. Así que muchas gracias, Jorge. Pues nada, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias a todos y a todas que estáis ahí, que estamos, parece, muy cerca, aunque haya muchísimos kilómetros de distancia. Esto es una maravilla de la tecnología, ¿verdad? Y aunque nos acerca la Internet y ahora mismo y podemos estar comunicándonos, es verdad que lo que no hay quien lo arregle es la diferencia horaria, y esto no se puede cambiar. Voy a intentar que las horas de aquí de España no me afecten y no me quede dormido, ¿no?, en ningún momento de la intervención. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por interesarse por este tema, que yo creo que ahora iremos viendo algunas cosas ya más muy concretas. Y nada, y crear conciencia. Creo que lo ha explicado muy bien Daniel, y creo que esto es lo importante. Creo que hay dos posturas erróneas en todo esto, siempre, que una es los extremos, en definitiva, que es ser demasiado alarmista, nunca es bueno, incluso en los temas como estos, y a la vez tampoco sería bueno quedarnos en una posición como que, bueno, que no pasa nada ni es tan importante lo que ocurre a nuestro alrededor, cuando realmente están ocurriendo cosas, y una de ellas es, pues, todo lo que tiene que ver con la pornografía. Pues nada, agradecer vuestra presencia, y creo que hay que estáis de Chile especialmente, pero también hay mexicanos, ¿verdad?, escuchándome. Yo he tenido la suerte de estar varias veces en México. No he tenido la suerte aún de estar en Chile. Espero que pueda estar pronto.
Y nada, voy a compartir lo primero una pantalla para una presentación que tenía aquí preparada. Vamos a... Creo que se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, yo en primer lugar siempre me gusta empezar con un ligero sonido de fondo de introductorio bueno, para que nos sitúe un poco en toda esta problemática y luego iremos poco a poco pues entrando, ¿no? Yo voy a intentar como hablar un poquito al principio bueno, ese contexto de la sexualidad, una sexualidad sana, plena, como queramos llamar. Después hablaremos ya más en concreto de a qué nos referimos pues, con todos estos contenidos sexuales, pornográficos, bueno, cómo afrontarlos, cuáles son los problemas, por qué son tan dañinos, ¿verdad? O pueden llegar a serlo. Y luego iremos viendo también pues, qué se puede hacer desde el hogar, desde la casa, desde la familia, desde la escuela. También hablaremos al final un poquito más sobre Internet, sobre los celulares, el uso de las tablets, de los ordenadores personales, en fin, sobre la tecnología, ¿no? Entonces, a mí me gusta, bueno, pues primero darnos cuenta de que todo, por muy complicadas que sean las cosas, por muchos problemas que haya a nuestro alrededor, ¿verdad? Tenemos que tener siempre la esperanza y la visión positiva de que todo tiene arreglo, aunque todo sea difícil de arreglar a veces. Y en este caso, pues también este consumo quizá precoz de pornografía, como cualquier cosa, pues también tiene arreglo, ¿no? Aunque pues iremos viendo que cuanto antes se arregle, pues también siempre es mejor, ¿verdad? Por otro lado, otro punto importante para, para ti, papá, para ti, mamá, para las familias, es que creo que es muy bueno que nos demos cuenta de que siempre basta con ser padres, con ser madres para tener la seguridad de que tenemos mucho ganado y de que se pueden hacer muchísimas cosas. No hace falta ser experto ni en tecnología, ni en pornografía, ni en sexualidad. Sois padres, sois, bueno, pues solo con nada más y nada menos que con ser padre ya tenéis bueno, todas las herramientas, siempre se pueden tener mejores herramientas, pero tenéis los suficientes recursos y sobre todo la cercanía y la confianza que luego hablaremos para ayudar y para estar ahí siempre al lado de vuestros hijos, de vuestras hijas en cualquier situación y especialmente en esta tan a veces problemática como puede ser la pornografía. Después un tercer punto que creo que siempre va a estar ahí, que es creo que estamos en un momento histórico importante en cuanto a padres, madres, educadores en general, para darnos cuenta de que es un reto hoy día hablar de estos temas, es un reto escuchar, es un reto formar bueno, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y hay que hablar más que antes, hay que escuchar más que antes, mucho más, porque las fuentes de información son muchísimas y porque bueno, todo está mucho más a mano, todo es mucho más fácil. Llegan informaciones, llegan mensajes, llegan vídeos por todas partes a nuestros hijos, a nuestras hijas, y hay que pues saberlo. Y por tanto, es el momento de, no como hace 20, 30, 40 años, que a lo mejor no era tan necesario estar como al pie del cañón. Se entiende esta expresión, ¿no? Al pie del cañón, como muy encima. Y ahora sí, ahora es importante conocer, es importante formar desde que son muy pequeñitos y es muy importante hablar y escuchar mucho más, ¿no? Y luego, claro, pues en ese sentido también hay que formarse más que antes. Hay que estar un poquito más actualizado, hay que saber un poquito más pues, de todos estos temas para poder hablar, para poder dar razones, para poder entender mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas, que nos puede parecer que piensan igual que nosotros, pero muchas veces nos podemos sorprender con que puede que no sea tan así, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a hacer un barrido, una aproximación muy rápida sobre sexualidad, porque también en el fondo está ahí detrás de todo esto, ¿no? Entonces,
es importante recordar, ¿no? Voy a pasar un poco rápido estas diapositivas, pero son, aunque las pase rápido, quizás sean las más importantes. Pero bueno, como tenemos el tiempo limitado y vamos a hablar un poquito más de prevención del consumo de pornografía y de cómo afrontar este tema, pues todo lo que tiene que ver con esta primera parte, que es más básica, quiero pasarla un poquito por encima, ¿no? Pero bueno, es importante también a la hora luego de explicar y de formar, pues que veamos cuál es el papel de la sexualidad, cómo formamos en sexualidad, cuál es la idea que tenemos de la sexualidad, cómo explicamos temas de sexo, de sexualidad a nuestros hijos, a nuestras hijas. Entonces, bueno, creo que es importante, pues evidentemente, darnos cuenta de que tienen unas dimensiones que no solamente es la biológica o la corporal, la física, que es quizá la que más se ve, ¿verdad? La que más atractivo tiene, la que más placer da, sino que la dimensión, todas las dimensiones de la persona pues tienen que ver con la sexualidad y es ese juego entre todas, pues es importante que también nuestros hijos y nuestras hijas sepan esa parte espiritual, esa parte intelectual, esa parte social, afectiva que tiene también la sexualidad, ¿no? Y bueno, y en definitiva, pues que estas palabras que aparecen ahí, intimidad, confianza, respeto, amor, cuidado, como muchas otras más, las conjuguemos y las sepamos explicar con sus palabras, con el grado de conocimiento que ellos puedan tener, pero que salgan, ¿no? Que salgan con frecuencia, porque si no, la sociedad actual, como podemos darnos cuenta continuamente, estamos en todo el mundo, pues en esa sociedad hipersexual, ¿no? Donde hay más uso de pornografía, tanto en hombres como en mujeres, mucho más en hombres, pero también cada vez hay más mujeres que ven pornografía, hay más problemas de adicción, hay más disfunciones sexuales, al menos no sé, en vuestros países, pero al menos en España también últimamente hay como más agresiones sexuales entre menores. Es una cosa que, bueno, que está muy en la opinión pública y que preocupa mucho, lógicamente. Y bueno, y hay también una mala educación afectivo-sexual. A veces hay una educación sexual muy centrada quizás solo en la prevención y en el placer simplemente, pero no bueno, en una sexualidad un poco más plena, más amplia, ¿verdad? Em, También crecen, por lo menos también, quizá estos son datos más de España, pero crecen las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual. Desde los últimos 15 o 20 años no hacen más que crecer. Bueno, pues todo esto pues son como componentes de esa sociedad en la que estamos viviendo y que, bueno, pues hay que conocerla para también mejorarla y para también saber cómo podemos ayudar sobre todo a nuestros hijos e hijas, ¿no? Por supuesto, esa cultura actual, ¿no? Que está en las series, que está en las películas, que está en muchas canciones, que está en la literatura, está por todos lados, que nos empapa, ¿verdad? Que son, bueno, no es que sean muchas de ellas como muy directamente pornografía, pero sí que hay mucha sexualidad, sí que hay una visión a veces del sexo como muy explícito, bueno, donde más que esas dimensiones que hemos visto antes de la persona, pues se quedan simplemente en esa dimensión más erótica, más física. Y entonces cada uno puede decir, bueno, mi hijo, mi hija no ve estas series, no, Jorge, no hace falta que esto no es un problema nuestro, de nuestra familia. Vale, pero a lo mejor sí que ven ese fragmento, ese clip breve en Instagram o en TikTok. No hace falta que vean un capítulo de una serie, no hace falta que vean una temporada entera o una película entera, porque ya las propias redes sociales pues se encargan de seleccionar, bueno, de mostrar un pequeño clip, un minuto, 3 minutos, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, todos estamos expuestos a cualquier, bueno, pues al final a cualquier imagen, ¿no? Hoy día. Y sin necesidad de ver eso, ¿no? Repito, una película entera o una canción entera. Entonces, esto es importante que lo que nos muestran la sociedad en general y el entretenimiento digital y las series y las canciones, es bueno darse cuenta de que hay pues una manera muy explícita de mostrarnos todos estos temas, ¿no? Entonces creo que es bueno que en familia, como papá, como mamá, también digamos, bueno, igual de explícito, igual de claro, igual de directo,
con delicadeza y sin, bueno, y en el momento oportuno y del modo gradual que sea, pero hay que hablar con claridad, porque nuestros hijos, nuestras hijas, puede ser que con 8, 9, 10 años sepan más de sexualidad que quizá nosotros con 20 o 25, ¿no? Entonces, bueno, creo que como que no hay que tener miedo a hablar. Siempre una conversación de un padre o una madre con un hijo o una hija siempre es positiva, siempre va a ser buena. Hombre, a no ser que sea una conversación con un tono pues, que no fuera adecuado, pero en general cualquier conversación en familia siempre es positiva, ¿no? Es verdad que, bueno, que hay canciones o hay, este es Bad Bunny, ¿verdad? Una de las estrellas del reggaetón y hay canciones de reggaetón que nos podríamos echar las manos a la cabeza y cómo es posible que esto guste a los adolescentes. Bueno, pues es lo que gusta y ya está. Pero es verdad que a veces incluso alguien me decía, un amigo de Puerto Rico, cuna del reggaetón, me decía, mira, Jorge, el problema del reggaetón no es tanto la letra, sino es más bien incluso que, pues, que no se confía, o sea, estos artistas a veces, o estos cantantes, o estos compositores, no creen en que se pueda amar, ¿no? En definitiva, entonces, al final es más ese estilo de vida, esa búsqueda de placer a toda costa o de dinero o de sexo sin más, lo que puede ser quizá casi más dañino que la propia letra, ¿no? Bueno, esto era un comentario sin más de esta persona, ¿no? Pero bueno, hay que mostrar ese amor, ¿no? Ese amor que es importante, hacer ver que lo importante es, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esta frase, no solo quiero que me quieran, o mm, lo único que buscamos al final es amar y ser amados, ¿no? Esto cualquier persona de cualquier país, de cualquier época, iba a decir de cualquier planeta, si hubiera más gente en otros planetas, que igual lo hay, no me voy aquí no es el tema de hoy, pero creo que se puede decir, ¿no? Que siempre, bueno, pues el amor, el quererse, pues siempre es un éxito asegurado. Y de hecho, me gustó el otro día bueno, hace tiempo ya que vi esta idea de un psicólogo que explicaba esto, ¿no? Que al final podemos pensar o ser un poco pesimistas diciendo que estamos en una generación como que le gusta mucho, que accede mucho a la pornografía y ya con 9 años, 10 años, 11 años. Es verdad, pero a la vez también es verdad que hay que ser muy positivos y darnos cuenta de que lo que quieren es lo que quiere cualquier ser humano al final, que es, bueno, esto que decía este psicólogo, ¿no? Que al final lo que la gente pide es que hablemos mucho más de amor, de amistad, de saber cuando uno está enamorado, de qué es estar enamorado, etcétera, etcétera. Cosas buenas, cosas bellas, cosas apetecibles por el 100% de la humanidad. Lo que pasa que luego, pues es verdad que nos podemos confundir, ¿no? Es cierto que también otro punto importante que a mí me gusta resaltar siempre en estas sesiones es, bueno, hablar y explicar la diferencia que hay entre el placer y la felicidad, porque a veces se confunden, ¿no? Estamos en un mundo en el que parece que lo placentero es la meta última, ¿no? Y todo lo que se nos vende es más placer, más rápido, bueno, esa ilusión continua por un placer que al final nunca llega o nunca colma, mejor dicho, ¿no? Perdonar. Un poquito de naranja para pasar esta noche aquí con ustedes. Bueno, pasamos ya un poquito al tema bueno, más central, que sería hablar un poco de la pornografía. Y bueno, en primer lugar, pues hace poco salió este informe, que no me voy a detener mucho, simplemente para que lo sepan, bueno, la prevalencia y la gran cantidad de contenido pornográfico que hay en Internet, ¿verdad? Aquí aparecen algunos datos de un reciente estudio que, bueno, no me detengo. Si lo quieren, yo pasaré toda la presentación a los organizadores para que quien quiera luego, pues a lo mejor tener ya algunos datos más concretos, pues
Pero bueno, que estamos hablando de grandes portales con millones y millones de visitas, con muchas, bueno, ahí se puede ver también, ¿no? Que son en primer lugar, están en primer lugar también en las páginas, en un número de páginas por visita vistas, en una tasa de rebote muy baja. Eso significa que la gente que entra se queda a esa página con más, bueno, con más éxito, digamos, que en otras páginas que pueden tener también muchas visitas, pero que la gente entra y sale, digamos, con más facilidad. En cambio, la pornografía engancha, bueno, pues te hace quedarte, ¿no? De una manera más fácil que otras, ¿no? En fin, unos datos que aquí lo explica también, ¿no? Que aparte de Google, YouTube y Facebook, pues después esas páginas de pornografía pues están ya casi en las primeras posiciones, ¿no? También hay estudios recientes, estos son todos, ya me perdonarán, de España, pero bueno, creo que al final pues serán más parecidos, ¿no? Lo que ocurra en México o lo que ocurra en Chile, que lo que ocurra en España o en Italia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los estudios desde hace unos años van diciendo, van alarmando, van enseñando que, bueno, que ese consumo de pornografía cada vez se adelanta más, también porque cada vez el uso de la tecnología de los celulares está más extendido y, bueno, y es y entonces es muy fácil acceder, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no quiero ni comentar prácticamente estos datos porque están ahí en la pantalla y porque en general pues todos dicen de una manera parecida que el consumo es muy alto e incluso que a veces llega a, bueno, no sé en qué estudio ahora mismo, me pierdo un poco, pero en algún estudio se suele decir ya en España que, bueno, que más de la mitad de los adolescentes ven pornografía de una manera frecuente. No me refiero ya de vez en cuando, sino una vez a la semana o algo así, con una frecuencia más o menos, bueno, de pocos días de diferencia, ven este tipo de contenidos, ¿no? Bueno, claro, ¿qué pasa? Que estamos hablando de una pornografía que a veces se llama como la nueva pornografía en el sentido de que es algo que realmente ha cambiado, ¿no? Todas las cosas evolucionan en los últimos años, todo va muy rápido, todo cambia mucho, pero si hay algo que ha cambiado realmente es este contenido, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay límite, que es que uno puede ver lo que quiera realmente, pues porque hay de todo. Mm, que es un consumo muy silencioso, muy oculto, muy anónimo y que no da la cara, que pasa oculto. Y esto es lo que le hace también un poco más perjudicial a la pornografía, que puede pasar muchos años y una persona no darse cuenta del daño que le está haciendo, ¿no? A nosotros, en darle una vuelta, bueno, pues nos escribe y nos pide ayuda pues miles de personas en los últimos años, sumando todas las personas, ¿no? Y, y muchos de ellos nos dicen que, mm, bueno, que no se daban cuenta, o sea, que aparentemente todo iba bien, pero claro, pasan 10, 15, 20 años incluso, porque mucha gente que nos pide ayuda tiene 30, 35, 40 años, en general entre 25 y 40, yo creo que es un poco el perfil de la gente que nos pide ayuda, pues son personas que hasta que pasan muchos años no son conscientes del daño que les está causando, ¿no? Bien, claro, también es una adicción. Voy a hablar de adicción, aunque es verdad que no está del todo validada o que hay discusión sobre este concepto. A veces se habla más de uso problemático de pornografía o uso perjudicial de pornografía, pero bueno, desde luego luego podemos ver algunos elementos muy adictivos y que desde luego podría ser una adicción o para muchas personas es una adicción, aunque es verdad que para muchas otras no se convierte en una adicción. Pero bueno, lo que quiero decir es que también está unida a las pantallas, con lo que eso conlleva también de elemento adictivo, ¿verdad? Y que afecta, que creo que también esto es muy importante, para mí es lo más importante, es que nos destroza pues las relaciones, el corazón, la capacidad de querer, de empatizar. Todo esto creo que otras adicciones no lo manifiestan, digamos,
pero la pornografía sí, porque va como al centro neurálgico de cada persona, ¿verdad? Pongo aquí algunas frases rápidas, testimonios que pueden leer en la pantalla y que, bueno, más o menos resumen o son frases extraídas de mensajes reales. He cambiado simplemente el nombre, pero que muestran un poco como que hay muchas personas detrás que dirían esto, ¿no? O sea, o que hay muchos mensajes muy parecidos a estos que voy a poner 3 o 4. Este es uno, otro es este. Por lo que tiene que ver, por un lado, de muchos que nos dicen, empecé con 11 años, empecé con 12, empecé con 14. Lo saben y saben que empezaron muy jovencitos. Y luego también esto está en color verde, de ver pornografía cuando uno está tenso, preocupado, estresado, nervioso, cansado, solo, etcétera, ¿no? Una manera de regular sus emociones es a través de la pornografía. Esto es muy común. Y luego otra cosa muy común que luego veremos es la importancia completa de la novedad. Es decir, mm, engancha tanto porque hay mucho contenido muy variado. Y la variedad, la novedad, es lo que le hace realmente adictiva a la pornografía. ¿Por qué? Pues porque somos así y nuestro circuito de recompensa en el cerebro, con la dopamina, bueno, con esa tolerancia que vamos creando en nuestro cerebro hacia estos contenidos, cada vez nos va a pedir como cosas más nuevas, ¿no? O, mm, o dedicar muchas horas, pero a veces no se puede dedicar muchas horas, en cambio sí se puede buscar cosas muy nuevas. Y al final eso es lo que genera esa adicción, no tanto casi ya incluso el contenido, sino la posibilidad de encontrar cosas nuevas. O este último, yo creo que ya no hay más mensajes, bueno, de lo que cuesta a veces salir adelante, ¿no? Esas recaídas que son parte del juego, que son parte del problema, pero que hay que saber trabajar con ellas, ¿no? Y no desanimarse. Bueno, ya he dicho antes que cada vez hay más estudios, cada vez hay más, se sabe más sobre el cerebro, se sabe más sobre este tipo de adicciones, que son adicciones sin sustancia. Y bueno, y es bueno saber que, que hay, bueno, que hay estudios que ya muestran cómo se parecen las similitudes que hay entre una adicción con sustancia y una adicción sin sustancia, cómo afecta a distintas zonas del cerebro, especialmente a ese córtex prefrontal que todos tenemos y que a veces se suele decir que es un poco como el director de orquesta. A ver, esto entre comillas, porque el director de orquesta no es una parte de mi cerebro, es mi persona, pero bueno, es verdad que una parte de esa dirección de orquesta o de esas funciones ejecutivas recae en esa zona del cerebro que se ve afectada con las adicciones, ¿no? Entonces, bueno, también es bueno saber que afecta a distintas partes de nuestro cerebro. Se suele hablar también que hay un estímulo supernormal, muy estudiado, que hace que las cosas más atractivas o esos estímulos muy poderosos, mm, eh, muy exagerados de la realidad, nos provocan, pues, bueno, esa sensación de, pues de querer conseguir y de engañarnos un poco con la realidad del objeto, ¿no? En cuestión. Entonces, a veces, pues la pornografía es muy hábil en mostrarnos pues esos cuerpos, esos vídeos tan bien grabados, esos planos tan bien ejecutados, bueno, que nos engañan en definitiva, ¿no? Nos hacen creer algo que luego no es, ¿no? No significa que la realidad sea peor, significa que es distinta. La novedad hemos hablado ya, no me voy a entretener, pero es muy importante saber esto, ¿no? Que al final lo que importa es que hay una variedad tan brutal de posibilidades que eso es lo que le hace realmente atractivo, ¿no? También a estos contenidos. Y saber que influye, que todo lo que vemos influye, ¿no? De una manera o de otra. Lo que pasa en la pantalla
no se queda en la pantalla, ¿no? Aunque se suele decir que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en la pantalla no se queda en la pantalla, nos influye, bueno, nos afecta. mm, bueno, porque somos así, ¿no? Porque somos así. También es bueno distribuir y dar a veces mensajes de otras personas. Aquí está la gran cantante que se llama Billie Eilish, ¿verdad? Que fue entrevistada ya hace un año por ahí, una radio norteamericana, y decía, ¿no? Decía eh, Billie Eilish estas cosas sobre la pornografía que vio cuando tenía ella 13, 14 años y cómo le afectó, ¿no? Entonces es importante a veces también explicar y poner estos ejemplos a los chicos, a las chicas, pues para que vean, bueno, que estas cosas tienen a veces sus consecuencias, ¿no? Evidentemente también es importante hablar y mostrar el daño que hace, sobre todo a las mujeres, a la mujer, porque la pornografía habitualmente es muy desigual, muy machista, bueno, donde busca sobre todo ese placer más del hombre que de la mujer. Y pues hay mucha explotación, desde luego, ¿no? Pues es así y hay mucha agresividad, hay mucha violencia. Y esto también a veces es bueno comentarlo porque estamos, bueno, estamos jugando quizá o sin quizá, con con miles y miles de mujeres que están siendo seguramente explotadas para que tú o yo, desde mi habitación, en un día cualquiera, sea capaz de buscar una serie de imágenes o de vídeos y alimentar esa explotación en definitiva y buscar más mujeres, que haya más mujeres que sean explotadas para mi satisfacción en un momento de cansancio o de ansiedad, ¿no? En fin, conocer las consecuencias. Aquí hay 8, se podrían poner 18 o 28, da igual, pero mm, pensarlas, hablarlas, preguntar a mi hijo, a mi hija, oye, vamos a pensar qué consecuencias puede tener la pornografía. A ver, ¿tú qué piensas? O, bueno, y a ver cómo influye o, o cuáles de estas consecuencias les afectan más o les mueven más, ¿no? mm, a veces pues hay consecuencias o hay efectos que les pueden dejar indiferentes, pero hay otros que no, que les pueden parecer un poco más, ¿no? Pues no sé, si ves pornografía con frecuencia, a lo mejor es fácil que no encuentres nunca un chico o una chica válida, pues en tu vida, pues a lo mejor eso les afecta mucho, ¿no? El no tener un novio o una novia en el futuro, pues porque están como con una visión ya muy sexualizada de la vida y de la gente, ¿no? Pues a lo mejor eso es lo que hay que remarcar, ¿no? En fin, hay factores predisponentes que aquí aparecen que pueden ser, que pueden influir en que una persona pueda entrar un poco por estos caminos, ¿no? Desde luego, no hay que ponerse nervioso porque uno puede tener todos estos factores y no caer en la pornografía. Simplemente son factores que pueden como predisponer un poco, ¿no? Porque está estudiado y por los casos que hay, pues es verdad que si hay un estilo de educación sexual a lo mejor muy rígido o todo lo contrario, muy libre, muy liberal, pues puede ser ocasión de que esa persona, pues si no ha recibido ninguna orientación o al contrario, ha estado muy reprimida y con una sensación de que todo es malo y que no puedo ver nada, en fin, no sé, pues estas cosas pueden influir un poco a lo mejor o una persona que tiene unas dificultades brutales para cualquier relación interpersonal, porque no tiene habilidades, porque es demasiado introvertido, porque no le gusta nada cualquier contacto con los demás, pues yo qué sé, pues esa es una timidez como muy exagerada y que está mejor siempre en su habitación, tranquilo, con su ordenador o con su celular, pues bueno, puede ser un problema, ¿no? En fin, el trauma, el abuso sexual, algunos problemas psicológicos como la ansiedad, el TDAH, la depresión. Bueno, pues son cosas que hay que valorar, que hay que conocer y tenerlas ahí previstas, ¿no? O señales ya un poco más de alerta que vemos en nuestros hijos o en nuestras hijas, pues aquí también dejo algunas.
a ver, también los adolescentes, si se caracterizan por algo, es por tener todo tipo de señales de alerta en cualquier cosa y todas estas que aparecen aquí, pues también podrían ser señales de alerta para muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos también estar un poco pendientes. Si utilizan, de repente vemos que empieza a utilizar un lenguaje de vez en cuando, se le escapa alguna palabra o algún comentario o alguna expresión como muy sexualizada que nos llama la atención, pues mira, a lo mejor es que se lo han dicho o ha visto algo o le han contado un vídeo, yo qué sé, tener un poco estas como algunas señales un poco más a flor de piel por si nos pueden dar pistas, ¿no? Bien, pues a lo mejor cada vez es más dependiente de la tecnología, cuando antes no lo era. Bueno, pues a lo mejor eso hay que saberlo, o que no duerme y porque, bueno, también lo iba a comentar después, ¿no? Que es una recomendación básica siempre, yo creo que para cualquier familia, y es evitar el uso del teléfono, del celular en la habitación por la noche, en la cama. Bueno, evitar bueno, sobre todo porque uno tiene que dormir, punto número uno, para estar despierto al día siguiente y rendir, pero también porque uno está con poca, tiene la guardia baja, ¿no? Tiene las defensas bajas a esas horas, uno está cansado, uno es capaz de ver cualquier cosa, de escribir cualquier cosa y bueno, de no darse cuenta de bueno, pues de la situación como de poca defensa en ese sentido, ¿no? Ante cualquier cosa que pueda haber o que pueda decir, ¿no? Bien, pues esas señales las dejo ahí y creo que es interesante. Y una frase así para acabar esta parte, que me parece también interesante, a la hora de hablar, quizá luego con nuestros hijos, ¿no? Me gusta mucho esta frase de esta filósofa francesa que decía que el mal imaginario es romántico, variado, el mal real, en cambio, es triste, monótono, desértico, tedioso, ¿no? Y el bien imaginario es aburrido, pero el bien real es siempre nuevo, maravilloso, embriagante. Es decir, que la pornografía, estaríamos hablando de ese mal imaginario que nos puede parecer muy atractivo, pero que luego se convierte siempre en algo triste, ¿no? En algo monótono, tedioso, que te deja un vacío cada vez mayor, ¿no? Pero bueno, que a la vez hay que saber que al principio pues tiene ese toque, bueno, pues que es muy atractivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la familia, con la escuela? Pues yo creo que lo que hemos dicho al principio es importante el... mm, yo creo que, por un lado, pongo aquí varias ideas que son todas, pues quedarían para hablar mucho, pero por un lado, una atención particular, es decir, que cada hijo, cada hija es distinto y no podemos hablarles igual. Esto es bueno, pues, y eso quien lo sabe, pues sobre todo tú como padre, como madre, pues sabes cuándo es necesario abordar este tema, este otro, de esta manera, de esta otra, porque son distintos. Aunque sean de edades similares, son distintos por su desarrollo, por su carácter, por su forma de ser, ¿verdad? Otra cosa interesante es lo que hemos dicho antes, que ante tal cantidad de información, de medios tecnológicos que tienen hoy día nuestros hijos, nuestras hijas, a edades cada vez más tempranas, es bueno enseñar mucho a pensar y a tener criterio propio, pensamiento crítico que se dice, ¿verdad? Mm, Querer que sean autónomos, en la medida de lo posible, que, bueno, formarles también, educarles también, que sean capaces de que ellos mismos sean los que decidan, en el fondo, que la pornografía, en este caso, no les aporta nada valioso, ¿no? Que sean ellos, no que sea un filtro, un control parental, no que sea un padre, una madre, quien esté al tanto continuamente de lo que están viendo, de lo que no, sino que conseguir ese pequeño milagro, pero que se puede conseguir, de que nuestro hijo, nuestra hija decida que estos contenidos pues no le vienen bien, ¿no? No le hacen más feliz en el fondo, ¿no? Escuchar. Yo creo que esto es una parte importantísima. Escuchar más, preguntar más, hablar más, sí, pero también escuchar. Saber qué piensan nuestros hijos, a veces de temas un poco controvertidos, un poco difíciles. Hay debates sobre cualquier tema, se normaliza cualquier cosa hoy día y en ese sentido está muy bien y hay que saberlo, pero también hay que darnos cuenta de la realidad, de qué es lo que piensa mi hijo, qué es lo que
lo que opina mi hijo de este asunto sobre sexualidad, sobre, yo qué sé, sobre tantos temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en España, pues hemos tenido muchos meses con todo el tema de la ley trans. Bueno, pues, bueno, ¿qué opina? A lo mejor nos llevamos una sorpresa y nuestro hijo o nuestra hija pues opina de una manera un poco distinta a la nuestra. Y entonces no hay que ponerse nervioso, simplemente hay que saberlo y eso es bueno. Y habrá que hablar y habrá que debatir, habrá que explicar, en fin, muchas cosas, pero primero hay que escuchar, ¿no? Y luego ser muy cercanos, ¿no? No solamente, yo suelo decir que es distinto estar cerca que ser cercano. Ser cercano es estar pendiente, es el interés, en definitiva, pues por los demás, en este caso por mis hijos, ¿no? Por mi hijo, por mi hija, esa cercanía real, ¿no? No simplemente estar en casa, no simplemente cenar con él o con ella, con ellos. Y luego confianza, ¿no? Que este es un gran tema. Yo he puesto aquí algunas ideas así rápidas. Bueno, son como aceleradores de confianza. Yo creo que la confianza es básica hoy día, sobre todo para estos temas, porque al final lo que importa es que haya confianza para hablar, para ayudar, para que mi hijo, mi hija me pregunte, me pida consejo, que no sea yo quien tenga que estar ahí como continuamente informándole o hablándole o preguntándole. Entonces, bueno, pongo aquí algunas ideas muy sencillas, pero, por ejemplo, acompañarle al colegio, acompañarle al ir o al volver. Bueno, a veces no será posible, muchas veces no será posible, pero de vez en cuando a lo mejor sí. Pues esos minutos de conversación, cuando vamos con él al colegio, con ella o con ellos, o cuando les recogemos del colegio a la salida de la escuela, pues ahí hay unos momentos muy interesantes para saber qué han hecho, cómo están, qué les ha pasado, en fin, cenas. Hay gente que dice, en mi casa, un día a la semana por lo menos cenamos, las cenas son muy largas, ¿no? Bueno, pues me gustó esa idea de que de vez en cuando, si no puede ser todos los días, pues un almuerzo, una comida, una cena, un desayuno, no sé, algo donde se pueda estar, donde pueda haber, bueno, esa conversación, donde podamos compartir con nuestros hijos, con nuestras hijas. De vez en cuando hacer algún paseo, a veces solo, pues no sé, con mi hija, con mi hijo, bueno, donde hablamos, donde no hay prisa, donde nos damos un pequeño paseo por un parque, por una montaña, por lo que sea, ¿no? En fin, compartir alegrías, dudas. También es bueno que nuestros hijos nos conozcan, ¿no? Conozcan nuestras debilidades, conozcan nuestras dudas, conozcan nuestras miserias, ¿no? Nuestros errores a veces. Eh, También pongo ahí el coche como un momentazo, como un buen momento. Esto me refiero que a mí me hace siempre mucha gracia cuando lo cuento, que es, bueno, que al final un buen sitio para hablar, para tener confianza y preguntar o comentar algo así más íntimo, es cuando uno va en el auto, en el coche, con tu hijo o tu hija solo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se pueden escapar, ya que van en el coche y porque no hay contacto visual. Vamos mirando hacia los dos, hacia adelante, ¿no? Entonces se puede conversar, o se puede preguntar, o se puede hacer algún comentario un poco más íntimo, o se puede hablar de temas un poco más íntimos, sin que dé a veces un poco de esa vergüenza, ¿no? Que puede ocurrir. En fin, hay más situaciones. Esto sería bueno también debatirlo o preguntarnos, bueno, ¿cuáles son un poco esos momentos donde yo puedo como crecer en confianza con mis hijos, ¿no? Porque va de todo esto. Eh, Al final, esta formación en sexualidad, en prevención de pornografía, sobre todo yo creo que la clave al final es esa confianza, esa intimidad, es saber explicar también como pongo aquí. Yo creo que no está de moda, me parece, ni en España, ni en Chile, ni en México, ni en Corea del Sur, la intimidad. Creo que es un concepto que hay que recuperar, que hay que saber explicar, que hay que decirlo de una manera que no suene como algo antiguo, que sea una palabra bonita, que puedan ver nuestros hijos, nuestras hijas, que valorar, que proteger lo que uno más quiere, pues es algo bueno y, y eso es la intimidad en definitiva. En fin, que tiene muchas manifestaciones, pero creo que hay que hablar mucho de intimidad para también respetar esa sexualidad y no caer en una pornografía que es todo lo contrario, ¿no? A esa intimidad.
tener una actitud educativa. De las 4 que ahí aparecen, pues yo creo que la última siempre es la mejor, ¿no? La proactiva, es decir, vamos a hablar, vamos a formar, vamos a educar mejor, no vamos a esperar a que lleguen grandes ocasiones, no vamos a tener una actitud como que no va conmigo esto, pasiva, porque si no, pues ya se encargará Internet de formar mucho peor a nuestros hijos seguramente, ¿no? No porque Internet sea malo, sino porque como hay de todo, pues también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El ejemplo, pues tiene una fuerza insuperable. Este es un chiste muy sencillito, pero que a mí me hace siempre gracia, ¿no? Como una madre puede preguntarse cómo es posible que su hijo lea cuando ella pues no lee mucho como se ve, ¿no? O utiliza el celular para otra cosa. Este es un vídeo, no sé si se va a oír, pero bueno, si no se oye, da igual. Es un vídeo de 5 segundos, pero a mí siempre me hace gracia también ese ejemplo que damos los padres, ¿no? Ronaldo, Ronaldo. Bueno, es una tontería, pero cómo se fijan, ¿no? Cómo se fijan los hijos en los padres continuamente, ¿no? Aunque a veces incluso no nos demos ni cuenta, ¿no? Pero el hijo siempre observa. A veces parece que no escucha, pero siempre nos observa, ¿no? Este es otro chiste muy tonto, pero también es gracioso, ¿no? Y a veces pues es porque nosotros como educadores, como padres, como madres, pues tampoco damos buen ejemplo. Entonces hay que también saber qué estamos haciendo nosotros bien o mal en ese caso, para corregirnos, ¿no? Las emociones es un mundo también muy importante de trabajo, de saber enseñarles, de enseñar autocontrol, de compartir lo que nos pasa también a nosotros con nuestros hijos. Bueno, yo creo que toda esta parte emocional que a veces no es fácil de concretar, pero creo que es muy importante, ¿no? Hoy día también para ayudarles, ¿no? Sobre todo para ayudarles a saber, mm, a conocerse en primer lugar y luego a, a manifestar esas emociones, a que las conductas sean proporcionales a esas emociones, que no sean desbocadas, ¿no? Etcétera. Con los más pequeños a veces se les puede decir, ¿no? Que tenemos como 2 cerebros, ¿no? Un cerebro más de pensar y otro cerebro de sentir, y que los dos tienen que ponerse un poco de acuerdo, ¿no? No solamente hay que funcionar con el de pensar, sino con los dos a la vez, etcétera, ¿no? Bueno, pues son pequeñas cosas que se les puede explicar con tranquilidad. Hay una autora de un librito que se llama Imágenes buenas, imágenes malas, que habla del plan Puedo a la hora de explicar y de ayudar a un niño más pequeño que se pueda encontrar a lo mejor con 7, 8, 9 años con una imagen pues inconveniente o poco apropiada para su edad. Pues habla de ese plan Puedo, que es primero dejar de mirar, después hablar con un adulto de confianza, etiquetar lo visto como algo negativo, como pornografía o como algo inapropiado, distraerse enseguida con algo y como ordenar a mi cerebro de pensar en ese sentido que hay que, eh, bueno, que hay que ponerle también a trabajar, ¿no? No solamente al cerebro de sentir. Bueno, vamos a ir acabando, voy a ir un poquillo más rápido. Espero acabar en 5 minutos. Bueno, desde luego también hay otra cosa muy interesante que es esa educación sexual, afectivo-sexual cotidiana, ¿no? Yo creo que no hace falta tener grandísimas conversaciones, sino más bien como pequeñas píldoras, pequeñas ideas, pequeñas preguntas, pequeños consejos, aprovechando muchas cosas, ¿no? Un libro, un anuncio en la televisión, una serie que estamos viendo con ellos y aparece no sé qué, entonces nos da motivo para preguntar, una noticia que está dando la vuelta al país sobre una cosa terrorífica o sobre un hecho, bueno, pues que de abusos o de, yo qué sé, ¿no? Bueno, pues que sean a veces motivo de conversación, ¿no? Las canciones, en fin, el vocabulario, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿Cómo romper el hielo?
pues eso ya cada una tiene que pensar, pero a veces también es bueno pensarlo precisamente, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hablar yo de esto? ¿Cómo puedo empezar una conversación? Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos, son 5 o 6. 5, se podrían pensar otros 25, pero bueno, tener una idea, decir, pues voy a empezar siempre, venga, voy a hablar de una historia, de una cosa que me ocurrió a mí y así empiezo a hablar con mi hijo, ¿no? Y eso le puede dar como también mucha más confianza al ver que a mí me pasó algo parecido o que tuve un problema parecido, yo qué sé, ¿no? Cuando tenía su edad y eso, pues también une mucho, por ejemplo, ¿no? En fin, que hay muchas maneras, lo importante es también pues elegir un poco bueno, pues una forma de a veces de romper ese hielo, porque siempre puede costar un poco, ¿no? Cosas que no hay que hacer, pues aquí hay algunas, ¿no? En definitiva, lo que no hay que hacer nunca es evitar, ¿no? O mentir, o decir, o pasar un poco como se suele decir aquí en España, no pasar el muerto a otra persona, ¿no? El despejar el problema pues imagínate que tú eres el papá y dices, no, esto, pregúntale a tu mamá que sabe mucho de esto, o que la he visto precisamente que estaba comprando un libro, que tiene un libro que ha comprado sobre estos temas y seguro que sabe más, ¿no? Bueno, pues no derivar, ¿no? La pregunta al otro progenitor a veces es como una tentación rápida, ¿no? Mm, entonces, bueno, en esta línea de conversaciones es importante pues a veces prepararse un poco y decir, bueno, ¿qué puedo hacer antes de esa conversación? A veces hay una conversación en la que a lo mejor mi hijo ya sé que ha visto pornografía, porque me lo ha dicho, porque me he enterado, porque le he pillado, por lo que sea. Bueno, pues primero, no enfadarse, no ponerse en lo peor, no tener sensación de que, bueno, ya tengo un hijo adicto a la pornografía. No, tranquilo, tranquila, no pasa nada, seguramente. Simplemente no te pongas en lo peor. Aprovecha que es una ocasión de oro, por fin, para hablar con tu hijo de estas cosas. O sea, ver la parte más positiva, que es mucha. Busca razones que pueda entender, elige un momento y un lugar adecuado, pensar si a veces es mejor que hable papá o hable mamá, etcétera, ¿no? Después, durante la conversación, pues, en fin, se pueden decir muchas cosas. Dejo aquí algunas, ¿no? Simplemente lo que quería remarcar es esta que está en medio, que es preguntar siempre de un modo amable, de un modo abierto. No hacer preguntas o muchas preguntas cerradas de sí o no, de pedir cuentas, ¿no? Más bien, bueno, de conocer más, de saber qué hay detrás, por qué ha podido ver eso, bueno, tú qué crees, qué opinas, en fin, todas esas cosas. Es muy importante el tono, ¿no? En estas conversaciones, porque van a marcar también conversaciones futuras. ¿De acuerdo? Y al final también siempre valorar un poco qué tal, si le ha gustado, a lo mejor al día siguiente. Oye, ¿te pareció bien aquello que hablamos? Entonces, si no nos tira una zapatilla a la cabeza, seguramente es que le gustó esa conversación, aunque no lo reconozca, pero bueno, ya sabemos cómo es nuestro hijo, nuestra hija, y si no nos insulta o si no nos dice nada inconveniente, pues seguramente tenemos que estar contentos porque hemos tenido un gran éxito en esa conversación, ¿no? En fin, y saber que es una carrera de fondo también, que lleva tiempo y que en estos temas pues siempre vamos a estar también como formando mucho, ¿no? Nunca hay la línea de meta está muy, muy adelante, ¿no? ¿Cómo se puede salir de la pornografía si tenemos también que dar algún consejo? Bueno, yo aquí pongo 13 ideas de las que solemos comentar a veces a la gente que nos pide ayuda. Cosas muy sencillas, pues bueno, pues las que están ahí puestas, ¿no? No voy a leerlas porque vamos un poco justos de tiempo, pero cada una pues tiene su importancia, ¿no? Dependiendo de la persona que esté detrás o del problema en cuestión, pero tener también algunas ideas claras de cómo ayudar, ¿no? Aquí pues aparecen las otras distintas, ¿no? Es bueno también una cosa que también suele tener éxito siempre, que es al final em, como, bueno, esto que se dice aquí de aceptar esa incomodidad, ¿no? Mm, es decir, que hay que formar mucho, yo creo que a los menores, a los pequeños, en que la vida no es siempre placentera. Entonces hay que aceptar esa incomodidad a veces de, bueno, de que si nos dejamos llevar por lo que me gusta, por lo que me atrae, por lo que me da placer,
pues evidentemente tenemos un problema en la vida, vas a tener un problema en la vida, porque hay muchas cosas muchas más que antes, que ahora mismo te dan placer y que las puedes conseguir en 2 segundos, ¿no? Entonces, claro, hay que saber aceptar esas incomodidades en la vida para conseguir otras cosas mejores, ¿no? Seguramente. Me gusta hablar de un triángulo de las Bermudas, ¿no? Que estaría formado por esa curiosidad, esa soledad y el aburrimiento, ¿no? Cuando se dan esas tres características, pues es fácil, ¿no? O es más fácil que caigamos en ver contenidos, bueno, pues quizá inapropiados, ¿no? Mm, Aunque, bueno, una pequeña dosis de soledad, de curiosidad y de aburrimiento no es negativa, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El problema es cuando se dan en grandes proporciones, digamos. Bueno, y voy a ir ya muy rápido porque esto son cosas muy sencillas y muy conocidas seguramente, pero bueno, cuidar también todo lo que tiene que ver con la mirada, saber mirar. Hoy día todo nos llega por la vista, ¿no? Mucho más que antes. Antes tenía más preponderancia, me parece, ¿no? El leer, escuchar. Ahora parece que todo tiene que entrar por los ojos, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber también educar esos ojos, ¿no? Porque por ahí entra todo, igual que uno educa el gusto, porque por ahí entra la comida y cada vez hay más sensación de que hay que cuidar la alimentación por algo más saludable, ¿verdad? Pues también todo lo que entra por los ojos es importante, ¿no? Para nuestra salud emocional, digamos, y vital. Saber explicar, ¿no? La diferencia entre hay que saber mirar bien, ¿no? No se trata de no mirar, sino saber mirar bien, saber mirar en definitiva. No caer a veces en una búsqueda también, y aquí entraríamos en todo lo que tiene que ver con ese atractivo que hoy día todos buscamos de alguna forma también, pues con esa imagen nuestra que proyectamos. Bueno, pues no tiene que ver solamente con el cuerpo, sino también hay muchas otras circunstancias, a veces, bueno, de personalidad, etcétera, que uno tiene que cultivar para tener ese atractivo y hay que también explicarlo. En fin, este es un anuncio que me hizo gracia en Madrid en un autobús, pero que ya te venden incluso el papel higiénico como algo sexy, ¿no? El papel más sexy sobre la tierra, ¿no? Ya estamos en un mundo ya un poco desquiciado, ¿no? En fin, bueno, y que hay desnudos que no son pornográficos y en cambio a veces hay no desnudos que pueden ser como muy pornográficos, ¿no? Porque al final también va a depender de si se muestra o una persona o se muestra solamente un cuerpo desprovisto de esa personalidad, ¿no? Y ya, pues evidentemente hay un campo muy grande, que es todo lo que tiene que ver con Internet, que yo creo que hay aquí, lo bueno sería no caer solo en el problema del tiempo de uso, sino más bien en para qué, ¿no? ¿Para qué uso yo el celular? ¿Para qué uso tanto Internet? ¿Realmente es solo por entretenimiento o por algo más? En fin, hacer esas preguntas, ¿no? Nos ayuda, en definitiva, a vivir más felices. Conocer bueno, que el mundo online también afecta a nuestro comportamiento, ¿no? Porque se normalizan muchas situaciones, porque al final terminamos pues intensificando también muchas situaciones y muchos comportamientos. ¿Por qué? Pues porque al estar solos, al no haber una persona delante, nos da la sensación de que podemos tener como más libertad para hacer un poco lo que nos dé la gana en Internet, ¿no? Respondiendo o buscando cosas, ¿no? Por supuesto, aquí el celular, el móvil, pues tener, ¿no? Yo creo que esto es muy conocido, seguro que ya tienen en la escuela o en tantos sitios, pues sesiones y orientaciones para usarlo bien. Bueno, pues yo creo que también pararse un poco y darse cuenta bueno, de que es una grandísima herramienta, pero a la vez también es un peligro si no se sabe utilizar, ¿verdad? Y bueno, todo el tema de la autoestima en redes sociales, no estar siempre, enseñar, ¿no? A que una cosa es la aprobación social que todos buscamos y otra cosa es intentar ser como especialmente interesante, importante, valorar demasiado las reacciones ante un tweet, ante
un post, ante una story en Instagram. Bueno, saber dar la importancia que tiene, ¿no? Y también darnos cuenta de que, bueno, de que todo lo que hacemos, todo lo que escribimos, todo lo que mandamos, pues ahí queda, ¿no? Y por tanto el uso responsable de de toda la tecnología evidentemente es primordial, ¿no? Antes nos comparábamos con los amigos o vecinos, ahora nuestros vecinos son todos incluso uno mismo, ¿no? Con esta chica que está en la pantalla, pues es la misma en ambos lados, solo que una ha aplicado un filtro de estos de TikTok y parece claramente una chica distinta. Entonces, bueno, puede ya ser que uno compite contra sí mismo prácticamente, ¿no? Entonces es un poco ya la locura. En fin, conocer las redes sociales, cómo avanza TikTok, por ejemplo, pues bueno, estos son datos del año pasado, pero muestra el poder, en este caso de TikTok, y cómo ha entrado en tantos hogares, en tantas personas. Y bueno, pues saber, ¿no? Que no siempre hay que estar en todo, ni mucho menos, y hay que ver qué es lo que suma y qué es lo que resta, ¿no? Por supuesto, todo el tema de los envíos, de la identidad digital, de qué envío, de qué fotos subo, envío a este amigo, a esta amiga, pues hay que saber que ahí nos jugamos mucho, que ahí se juega mucho y que bueno, que tener también sus razones para no hacerlo, si vemos que es mejor no hacerlo, como claramente yo aconsejo, ¿no? No subir imágenes de carácter sexual o sensual. Porque, para empezar, pues, como hemos dicho antes, al final lo importante es esa intimidad, ¿no? Que hay que aprender a valorarla, ¿no? Y por último, pues tener un modelo, ¿no? Un modelo de juego. Yo creo que en familia, en casa, saber educar en todos estos temas, en esa mirada, en esa búsqueda de la belleza de tantas cosas, tener un proyecto, a enseñar a tener un proyecto a nuestros hijos, a nuestras hijas de vida, de retos, de cosas que nos apetezca hacer en la vida. O sea, todo eso, todo lo que sea tener ilusión por sacar adelante proyectos de un tipo o de otro, va a ser una un grandísimo escudo para protegernos de adicciones y en concreto de la pornografía, ¿no? Y ya por último, pues dejo aquí simplemente que sepan que para papás, para mamás, para educadores, en Dale una vuelta, pues tenemos ahí un curso online que lanzamos hace ya más de un año, pero que sigue siendo muy actual y que se puede adquirir desde la web de Dale una vuelta y que bueno, que yo creo que ayuda también un poco a comprender todos estos temas y a valorarlos y saber, bueno, aquí está un poco un resumen del contenido. Unos libros que dejo aquí, por supuesto está el mío, aunque no lo he puesto en primer lugar, lo he puesto en segundo lugar para que no parezca que demasiado. Y nada, son libros que pueden ayudar desde un punto de vista o de otro, pero también a leer y a saber de todas estas cosas que tenemos tan a mano, tan alrededor, ¿verdad? Y nada, este es un ejemplo de una campaña que acabamos de hacer en España y que ha tenido cierta repercusión para pedir también como sociedad pues que protejan a nuestros hijos, a nuestros menores de ese acceso tan fácil al mundo de la pornografía, ¿no? Bueno, es una campaña que se puede ver en nuestra web si también queréis entrar y bueno, y es una campaña muy bien hecha, no por nosotros porque nos la han como donado, nos la ha hecho una agencia y, y creo que ha acertado y es muy interesante, ¿no? En fin, esta es la web, nuestro correo. También me gustaría, si pueden, se tarda como 30 segundos en hacer esta mínima encuesta de satisfacción de esta sesión, porque son 3 preguntas sencillísimas, pero bueno, si no les importa, también nos viene muy bien. Y nada, darles las gracias. Espero que haya sido más o menos útil. Quizá yo con el cansancio del día podía haber contado más cosas o explicadas algo mejor, pero bueno, me tienen aquí ahora o cuando quieran en el correo para ayudarles en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas Voy a gracias a ti, Jorge. Y ahora entonces dejamos a Mónica que te va a hacer las preguntas que están ahí en el Q&A, en el Questions and Answers, y en las preguntas, y también obviamente se invita al resto de los papás, de la mamá,
a poder seguir escribiendo para que Mónica se la haga a nuestro Sí. invitado, a Jorge. Adelante, Mónica. Ahora, vamos a ver cuántas alcanzamos, porque en realidad tenemos bastantes preguntas. Yo quería partir tal vez por una de las últimas que nos hicieron bastantes, ¿ah? Pero una de las preguntas que aparece acá habla de muchas de las conductas son típicas de los adolescentes. ¿Cómo diferenciar entonces el consumo más problemático de pornografía versus otras situaciones de riesgo, por ejemplo, el consumo del alcohol? Sí, no, es buena pregunta y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque precisamente el gran peligro de la pornografía es lo que hemos dicho, como he comentado antes, ¿no? Que no da la cara, que no es fácil detectar, que no deja huella a veces. Entonces, esas señales es verdad que son más complicadas y esto no tiene una respuesta clara. Quizá, bueno, nuestra experiencia es que yo creo que habría que fiarse mucho, o sea, que el uso desmedido del celular, a veces el uso desmedido en sitios privados, creo que puede ser una buena señal de alerta, ¿no? Bueno, yo creo que quizá por ahí pueden ir un poco esa pista o esas señales, ¿no? Mm, yo creo que el resto es verdad, de señales o de características no es fácil de definir como esto, si ocurre esto, es que mi hijo ve pornografía. No. Yo a veces digo, ¿cuál es la mejor señal? Puede parecer una tontería. Es pregúntale a tu hijo directamente o indirectamente sobre este tema. A veces es lo que hay que hacer y dejarnos y no buscar a veces señales que es difícil de saber si son o no señales de alarma o de alerta. Es decir, si hay confianza en la familia, si yo como papá, como mamá, tengo confianza con mi hijo, pues no pasa nada, a lo mejor cuando tiene 12, 14, 15 años, preguntarle, oye, vamos a hablar de pornografía, vamos a tener una conversación tranquila, ¿no? A ver, esto no es fácil y evidentemente requiere pues esa confianza, ese momento, pero a veces creo que también no pasa nada por preguntar más o menos directamente o indirectamente sobre estos temas, ¿no? Igual uno puede dar también su opinión y su relato y sus problemas, ¿no? Vamos, o cuando tenía la edad, o yo qué sé, ¿no? En eso que hemos hablado antes de ponernos un poco también ese papel de tú a tú, ¿no? De cara a cara y de no y de mostrarnos también nosotros vulnerables y personas que cometemos errores y que hemos cometido también a lo mejor errores similares o peores que mi hijo o que mi hija, ¿no? Oye, Jorge, en ese sentido hay dos preguntas, o sea, que apuntan un poco a lo mismo desde direcciones opuestas. Por una parte, una de las preguntas es cómo logro que entienda mi hijo que el deseo y la sexualidad no tienen nada de malo, pero que verlo en imágenes porno puede hacerle más mal que bien. Y en ese mismo sentido, entonces, ¿qué impacto tendría la pornografía en la salud mental de los adolescentes sanos y qué genera en adolescentes que ya presentan problemas de salud mental? Sí, también son buenas preguntas, ¿eh? Muy buenas preguntas, sí, sí, sí. A ver, yo lo que diría es que uno tiene que ser, ¿cómo iba a decir? O sea, yo creo que hay una corriente a veces como de que hay un tipo de pornografía o enseñar imágenes sexuales explícitas en una imagen o en un vídeo mm, puede ser positivo o puede ser educativo. Yo creo que yo no comparto esa opinión. Creo que tiene más peligro que ventajas, ¿no? A ver, es cierto que la sexualidad es algo maravilloso y que a la vez, pues tampoco, bueno, pues así objetivamente no es malo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la vez tiene una capacidad la sexualidad es mucho más que un cuerpo desnudo o que una relación sexual, ¿no? Entonces, si nuestra imaginación, nuestra vista se alimenta solo de esas imágenes o con frecuencia de esas imágenes, es fácil que uno
pierda un poco todo el componente personal y lo que hemos dicho antes, las otras dimensiones de la sexualidad, ¿no? Y que la sexualidad es mucho más compleja y mucho más grande que una serie de cuerpos desnudos o una serie de imágenes sexuales, ¿no? Y bueno, y que luego también creo que la experiencia común, universal, es que es fácilmente que, bueno, que nuestra imaginación intensifique lo que uno ve y que busque cada vez contenidos un poco más, bueno, más diferentes, ¿no? No digo extremos, sino simplemente diferentes. Y la curiosidad ahí juega también un papel muy importante. Todos somos curiosos, a todos la sexualidad nos atrae, ¿no? Y siempre vamos a querer más, saber más y buscar más. Entonces, bueno, también creo que hay que ser consciente y ser honrado consigo mismo para ver si eso realmente te está ayudando o más bien te puede perjudicar a la larga, ¿no? Mm, Bien, yo iría un poco por Sí. ahí. Y luego el efecto que tiene en la salud mental. em, bueno, yo creo que no hay que exagerar, por un lado. Es decir, que a veces también podemos pensar que, bueno, que por ver algo de pornografía uno va o a ser un adicto o a ser un poco, bueno, no sé. Yo a veces me parece que un buen símil es el del tabaco, en definitiva, a veces un cigarro, dos cigarros, pues, pues el daño que te hacen es pequeño, pero son negativos en sí mismos, pero el daño es pequeño. Ya va a depender a veces de la cantidad y de la frecuencia que uno adquiera, ¿no? Con ese consumo. Yo creo que la pornografía en ese sentido también es parecida. Es dañina, creo que es insana de por sí, pero tampoco hay que pensar que, bueno, que el destrozo es inmediato y es enorme. Aunque hay autores que hablan, creo que esto también es bueno saberlo, que en los menores el impacto de la pornografía en algunos casos puede ser muy destructivo y puede crear, como a veces dicen, puede ser una especie de violación psicológica. Asimilan el consumo de pornografía de menores, una imagen o un vídeo potente puede crear un trauma a un niño, a una niña de 10, 12, 14 años que le afecte durante muchos años de su vida, ¿no? Porque, bueno, porque es un shock, es algo que realmente les produce un impacto brutal, ¿no? Y de hecho a nosotros nos llega gente que recuerda perfectamente el momento en el que empezó a ver pornografía, cuando estaba con su primo, con su tío, cuando tenía 10 años, 12 años. O sea, saben exactamente cuál fue ese momento y el impacto que le produjo, ¿no? Bueno, en fin, que yo creo que en este campo pues hay que vivir un poco al día, no hay que exagerar, pero hay que también ser, creo que hay que tener mucho cuidado con los contenidos porque desde luego pueden afectar también dependiendo es verdad que depende luego de la personalidad de cada uno, ¿no? Y de la forma de ser de cada uno a veces, y de la educación que ha recibido, y de la edad, el sexo, o sea que luego hay muchas variables. Mm. Y en ese sentido, el sexting y el envío de fotos íntimas entre pares, digamos, ¿se considera pornografía o no necesariamente? Bueno, yo también depende del tipo de contenido que sea, si es muy explícito o no, pero bueno, yo creo que más que pornografía estamos hablando de cosas un poco más de carácter así, más sensual o más. Lo que pasa que yo creo que como todo en, en la vida en general, si uno se acostumbra a acercarse al precipicio es fácil que se caiga. Entonces, si tú poco a poco vas enviando y te da un poco igual o no le das importancia a determinados comportamientos o determinadas imágenes, aunque no sean muy sexuales o muy pornográficos, pero bueno, te acercas juegas con, al final es jugar un poco pues al final es jugar un poco con fuego, ¿no? Y el que juega con fuego, pues es fácil que se queme al final, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también uno tiene que saber poner sus límites, saber que, bueno, que las situaciones son las que son y que no es fácil, ni todos, ni esas líneas rojas son las mismas para todos, porque también es verdad que hay cosas que pueden dañar más a una persona en un momento dado, una serie de contenidos que a otra, ¿no? Pues por su situación, por sus traumas, por yo qué sé, por tantas cosas. Entonces,
Creo que en general hay una línea que siempre es muy difusa de saber, bueno, si esto es pornografía, si no es pornografía, si me hace daño, si no me hace daño, si está bien, si está mal. Entonces yo creo que uno tiene que, más bien a veces, creo que la pregunta es, ¿yo qué puedo hacer para, no tanto para valorar si esto es bueno o si es malo, sino para hacer cosas mejores o para qué cosas me hacen a mí mejor o me pueden hacer a mí mejor y a la otra persona, ¿no? Más que en saber si esto puedo o no puedo, si esto me daña, si no me daña, si esto es bueno, si es malo. Yo creo que salir de ese debate y aspirar a cosas como más grandes siempre es mejor, ¿no? Oye, y en ese sentido, Jorge, varias personas preguntan, ¿qué es mejor? ¿Es esperar y saber que tu hijo vio pornografía antes de hablar o anticiparse y hablar? ¿Cómo empezar a hablar, sobre todo cuando son niños más pequeños, por ejemplo, de 8 años, 10 años, sin intimidarlo? ¿Qué Claro. recomiendas? Sí, yo creo que es verdad que hay mucho temor y es lógico ese temor y es difícil a veces. Yo creo que, como he dicho antes, a mí me parece que cualquier papá, cualquier mamá, por el hecho de ser papá y mamá de su hijo, de su hija, em, puede hablar de estos temas, aunque sean muy pequeños. Es verdad que con un lenguaje, de una forma muy delicada, con unas palabras que a lo mejor son más, no son tan explícitas, evidentemente, pero creo que o sea, se refuerza muchísimo ese vínculo y creo que todo lo que sea reforzar vínculos con el padre, con la madre, es siempre positivo. Por tanto, creo que se gana más de lo que se pierde. Hombre, no se trata de, yo no hablaría propiamente ni con la palabra pornografía con un niño de 6 7 8 años, pero sí que le puedes empezar a hablar de imágenes buenas, imágenes bellas, imágenes que no son tan bonitas, que te puedes encontrar en la televisión, en tu celular. Bueno, no puedes ir hablando poco a poco de algunas cosas que van aproximándose a lo mejor a conversaciones futuras, ¿no? Pero todo tiene que ser gradual y me parece a mí, a lo mejor me equivoco, vamos, de todo lo que he dicho pues me puedo equivocar en cualquier tema, ¿no? Pero creo que en este, a mí me parece que siempre un padre o una madre, es mejor siempre que hable un padre o una madre de cualquier cosa con un hijo a que hable a veces pues eso, ¿no? Un amigo que a lo mejor no es tan amigo o, o la televisión o internet, ¿no? Entonces, siempre cuando ellos ven además que su papá, su mamá es capaz de hablarles de estas cosas que son íntimas, que son difíciles, ellos se van a dar cuenta de que su papá es el experto en esos temas, ¿no? Porque ya le ha hablado, porque ya le ha dicho algo, porque ya le ha preguntado. Entonces, ellos saben que, mira, mi papá sabe de esto porque me preguntó, porque ya hablé con él, con ella, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Pero bueno, luego también creo que cada familia, cada papá, cada mamá tiene que decidir y lo que decidan, pues también son los padres y eso será una decisión buena, seguramente, ¿no? Y creo que eso es una decisión bueno, de cada padre, de cada madre, para hablar a una edad, hablar a otra. O sea, también yo creo que en esto, como he dicho al principio en una de las diapositivas, cada hijo es distinto, evidentemente, y cada hija, y eso solamente lo sabe el padre y la madre, y son los que mejor van a valorarlo y hacer lo que vean conveniente. Bueno, no es un tema fácil, así que hay harto que comentar, harto que hablar, pero nos piden también si puedes mostrar tu página web para que puedan visitarte y puedan ver todas las cosas que has dicho, qué materiales tienes. Así que si puedes compartirla, Jorge, sería buenísimo. Sí. ¿La comparto en el chat o qué? Ya, O en yo creo que el... sí, Sí, la pongo aquí, daré una vuelta. ya, En el chat la acabo de escribir. No sé perfecto. si era Y así o comparto o compartir la propia. si quieres mostrarla, genial. Si no, mientras tanto la leemos antes de despedirnos. La página es www.daleunavuelta.org, todo seguido. Sí, yo no puedo entrar, yo le iba a mostrar, pero no puedo porque tengo los filtros. Entonces A ver, no me Ah, permite,
no me Ya. permite entrar. A ver, ahora, si yo pongo aquí... Solamente mientras Jorge ahí pone Ajá. la página, eh, ¿Ahora se ve? sí, Ahí se se ve. ve, sí, Vale. perfecto. Esta es la Solamente, página. Sí, perdona, no, Daniel. solamente, sí, solamente decir, recalcar, explicar y volver a insistir en la relevancia que tiene tener filtros en los dispositivos. No hay nada más importante hoy día, junto a la conversación, junto al acercamiento, junto a generar esa relación, ese vínculo, que tener filtros en los dispositivos. Jorge ahí explicó, mostró los tráficos que tiene, pero una de las cosas quizás más importantes de esto es que muchos jóvenes, ahí por lo que veo también de las preguntas, llegan a la pornografía no por un intento propio, sobre todo niños de 9 años, sino porque lo descubren en distintas páginas que están pensadas y creadas para esto. Cuando ustedes, por ejemplo, una de las páginas más populares, que es cambiar de videos de YouTube, pasarlos, descargarlos, todas esas páginas, que son muy utilizadas por adolescentes, están plagadas de invitaciones a compartir material pornográfico. Sin intención, sin que el joven lo busque o la persona lo busque, está ahí. Y si es que no hay filtros, lamentablemente, lamentablemente, va a caer en eso porque hay una industria detrás que está pensada para que los jóvenes hagan clic en esos aspectos. Y son muy difíciles negarse frente a eso. Por lo tanto, además de todo lo que dijo Jorge, yo diría, o complementando, la relevancia que tiene filtros. Sí, sí, Daniel, te lo agradezco porque es verdad que eran tantas cosas que no he hecho hincapié en los filtros y es necesario, es fundamental, sobre todo en edades, sobre todo pequeñas, en los más menores, que es fundamental hoy día tener algún tipo de filtro y hay muchísimas posibilidades y muchísimos filtros muy disponibles, muy fáciles de usar y nada, hay que aprovecharlo, por supuesto. Sí, yo acá no sé si es que se puede ver porque no tenía, Sí. pero porque voy a sacar ¿cómo se llama? El pin, pero lo que les quería comentar, yo ocupo, por ejemplo, en mi computador, ocupo uno que se llama NetNanny, para mis hijos ocupo Family Link, y para otro ocupo Custodio. Y en cada uno hay toda una ciencia, por así decirlo, detrás de ello, y este lo ocupo acá porque es el que más fácil puedo descargar, por ejemplo, porque necesito VPN, está lo mismo, conexión, entonces este lo saco al tiro y lo puedo volver a conectarlo. Como que lo es muy simple, solamente le pongo acá, entonces aquí cuando, no sé si se alcanza a ver, pero disable, Sí. en el fondo pongo enable o disable, y ahí inmediatamente, cuando necesito hacer algo que requiere VPN, el filtro muchas veces no te lo permite. Y yo lo que hago acá es disable, lo pongo en disable. Si hoy día, lamentablemente, en los dispositivos no hay filtro, es muy complejo poder ayudar a nuestros jóvenes nuevamente cuando no hay intenciones, nuevamente cuando hay, por así decirlo, una pureza detrás y no hay una búsqueda, sino que hay un encuentro. Y eso me parece que es fundamental Sí. entenderlo porque es parte de los cuidados que en los hogares debe existir. Sí. Eso. Oye, y junto con eso yo creo que recalcar la importancia de la conversación y de hablar de todos estos temas. Todos conocemos a nuestros hijos, sabemos la mejor manera, pero siempre es importante hablar antes que guardar o antes que mirar hacia otro lado. Así que quería también rescatar ese punto, respondiendo o tratando de dar respuesta a toda la cantidad de preguntas que vamos a tener que dejar, pero, pero seguiremos en conversaciones, ¿o no? Así es, porque esto es un proceso. Así es la educación, hasta los 90 años.
uno está dudando. Efectivamente, Así que, o más allá incluso. sí, bueno, así que Si han quedado preguntas, Mónica, yo estoy dispuesto a través del correo electrónico, si quieres enviármelas y Buenísimo. no ahora, ya mañana, las respondo con toda tranquilidad, ¿vale? Ya, Y bueno, buenísimo. Así que estaremos y ahí Daniel se encargará de poder mandar después, pues. transmitiendo. Así ¿Sí? que agradecemos, vamos a enviar después a los asistentes este video, y así también mantener el contacto para que puedan responderse las preguntas y dudas que hayan quedado. Jorge, a descansar, son las 1:26 para ti, te mando un gran abrazo y ya nos estaremos viendo y estaremos en contacto. Muchas gracias, Mónica, también y a cada uno de ustedes. Y los dejo invitados para el 20 de noviembre, la doctora Lisa Miller, cómo la espiritualidad incide en la felicidad familiar. La doctora de Columbia nos va a visitar para poder contarnos sobre su último bestseller, El cerebro despierto. Así que 20 de noviembre, 8 de la tarde de Chile, 5 de México, nos estaremos viendo. Chao, chao, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, muchísimas gracias a todos y a todas. Adiós. Hasta la Adiós. próxima.